Estábamos cambiando eso, dejando partes de lado, agregando loops rítmicos, haciendo que todo sonara más parecido a como nosotros lo oíamos, y haber recibido el ejemplo, el disco más oscuro.
Y acabamos de escuchar un rolonón que a María no le gustó. Se llama El Rey del Swing, del grupo Titán. Este grupo es un grupo mexicano compuesto por Emilio Acevedo, Julián Lede, mejor conocido como Silverio, y Andrés Sánchez, que a posteriori fue reemplazado por Jay de la Cueva. Este pertenece a un disco que se llama La Dama y tenía 11 años que el grupo no se reunía, y este es su último disco, y tiene una colaboración con El Columpio Asesino, que la canción se llama Dama Negra, y justamente abrimos el velador con la rola Toro de El Columpio Asesino, y justamente quería hacer este puente. Así que es momento de entrar a la novela negra como tal. Yo voy a ser hoy el conductor ancla, o durante esta hora, la hora del demonio, la hora de la bruja. No me gusta la hora de la... 3 de la mañana. Sí, justo, son las 3:09, las 3:10, ya en este momento se le conoce la hora de la bruja. Mario, ¿por qué se le conoce la hora de la bruja o la hora del demonio? Sí sabes. No tengo la menor idea. Bueno, se le conoce con ese nombre por el asunto de que a las 3 de la tarde es la hora de gracia, la hora en la que Jesucristo fue crucificado. Entonces el contrario de pues desde luego es el mal, y es las 3 de la madrugada. ¿No? Entonces, en la mitología cristiana, ¿es la gracia que crucifican a Cristo? ¿Es qué? ¿La gracia que crucifican a Cristo? ¿La gracia? Sí. Por el ¿Cómo? sacrificio. Acuérdate que alguien tiene que cargar con todos nuestros pecados. Es correcto. Esta canción también la quería enlazar con una película que se llama El Demonio Neón, dirigida por Nicolás Winding, que es estabas hablando de la Serra. Ajá, justamente fuera del aire estaba hablando con Mario de este director. Lo engarzamos desde luego con Ryan Gosling, porque es como su actor fetiche de este director, y desde luego con Solo Dios Perdona, por ahí. Pero bueno, es momento de entrar a la hora negra. Y vamos, la novela negra se distingue, digamos, por 3 ramas, que es el asunto del horror, el terror y el suspense, o el misterio, mejor conocido como este asunto de detectives, resolver la incógnita y tal, ¿no? Digamos que la definición clara del horror es el miedo que no puedes explicar, ¿no? A diferencia del terror, que es aquel miedo que puedes llegar a explicar, como por ejemplo un asesinato o aquella manifestación que puedes sentir, que puedes oler. Y también está el horror cósmico, desde luego, digamos, postulado por H.P. Lovecraft, que es el asunto que viene del más allá, ¿no? No del más allá de los muertos, porque él, digamos que un poquitito en contra de este asunto del demonio y del fantasma, pero es fuera de esta tierra, y desde luego él crea todo su universo, todo un cosmos, en realidad crea toda una mitología, ¿no? Con la literatura Lovecraftiana en este sentido. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del horror y sus recomendaciones particularmente. Ok, vamos a ir como horror, terror y misterio. Así es. Súper. Ay. Así es. Esta María, como ustedes ya habrán escuchado, María no es muy fanática de pero tenemos a Amber's Verse en común. Sí, En común, es baby. correcto. Sí, pues por ahí podemos empezar, ¿no? Por favor, Y ya con eso terminamos también, entonces. Es muy cierto por el asunto de que Ambrose Bierce, bueno, María y yo lo tenemos en común por este asunto de que él se mueve entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, pero incluso va un poco más allá, ¿no? Un poco más allá en el sentido de que te hace creer que lo que te está diciendo está contando es es cierto, correcto. sí, y está bien, ¿no? Pero si quieren antes de... Bueno, sí, hay que empezar un poquitín con antes de irnos a nuestra producción. Mejor cuéntanos quién es Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Yo lo conocí bueno, sí, el primero que había visto era el Diccionario del Diablo, pero... Que justo lo traigo aquí, traigo 2 trae definiciones. y trae los 2 libros. Pero el que me gustó, el que me fascinó fue Cuentos Negros, de Ambrose Bierce. Chipi. Y también la historia de este escritor es muy peculiar. Bueno, no muy peculiar. Hay muchos escritores que desaparecieron. Entonces, bueno, en sí hay muchos desaparecidos, ¿verdad? Cabe mencionar. Pero
Pues estas figuras que a lo mejor siempre le seguimos la pista, como es en el caso de este escritor, pues resulta que él desapareció y nunca supieron su muerte, su paradero, su fin, ¿no? Entonces, bueno, pues se tienen varias hipótesis al respecto, que si se fue... no, más bien que si él es americano, ¿verdad? Ajá, y se fue al norte, ya no regresó. Exactamente, entonces, bueno, pues si lo mataron o si simplemente él quiso desaparecer, que no le siguieran la pista, y bueno, no se sabe en qué terminó la vida de este autor. Y Cuentos Negros es un librito pequeño de relatos, pero creo que todos son muy impactantes, ¿verdad? Son deliciosos. Sí, bueno, cabe mencionar que pues estos cuentos son ¿en qué categoría los podemos meter? ¿Terror? Sí, Sí, ¿verdad? sí. De terror. Uno de los que más recuerdo es Aceite de Perro. Nunca se me va a olvidar. Desde luego. O sea, son ese tipo de cuentos que se te quedan tatuados, o sea, se te quedan las imágenes tatuadas. Obviamente, lo leí y las imágenes que generó mi mente son las que sigo recordando, ¿no? Claro. Entonces, de ese tipo de cuentos, yo los olvido fácilmente los cuentos porque son historias breves. Entonces, como que para recordar algo, soy muy desmemoriada, yo puedo confundir muchísimas cosas. Entonces, este cuento de Aceite de Perro, resulta que son una pareja, ¿no? Un matrimonio, hombre-mujer, que hacen, bueno, que atrapan perros callejeros para elaborar su aceite, que era un aceite muy medicinal, ¿no? O sea, que especial, ¿no? Pero era con uso medicinal. Entonces resulta que un día, por accidente, cae una persona, sí, ¿verdad? Una persona al tanque donde preparan el aceite. Como por accidente, no. No. Estaban peleándose, ¿verdad? El matrimonio estaban peleándose, pero pues ya a golpes, y uno de ellos cae al tanque donde estaban haciendo el aceite. Mejurje. Ajá, el mejurje. Ajá. Y pues resulta que esto le da unas cualidades especiales a ese aceite que hacían antes de perro. Entonces, pues empiezan a darle mejoras a la receta y resulta que ahora en vez de perros estaban utilizando niños. Correcto. Porque le daba mayores cualidades al famoso aceite. Y se pone muy bueno. Fíjate que yo de horror, para cerrar el comentario de Ambrose Bierce, a mí me gusta más el cuento Lo que ocurrió en el puente del búho. ¿Es el del ahorcado? Sí, es el del ahorcado. Tiene una adaptación que la pueden ver en la serie de La Dimensión Desconocida, también es excelente. Y este cuento siempre me da escalofríos por el final que tiene. Y ya en cuanto ahora sí a horror, para mí una historia que merece mucho la pena es Los Niños del Maíz, un cuento de Stephen King, que tuvo muchas adaptaciones, muchas adaptaciones y muchas secuelas también, ¿no? Sí, pero las secuelas ya Como no 9. Pero para mí cuando yo estaba leyendo el cuento, de verdad me asusté en muchos momentos, simplemente por la sensación de que alguien me estaba observando al momento de leer. Yo sospechaba que eran Los Niños del Maíz. Y por último termino diciendo también de horror, creo que sí es horror, ¿no? El Exorcista. El libro del Exorcista sí entraría en horror por lo psicológico del asunto. Sí. Pero esas son mis recomendaciones en torno al horror. Pero en terror es donde ya entran asuntos Cosas paranormales. son Pero es que en el Exorcista siempre sobrenaturales. está la duda. Sí, En ¿no? torno a si la niña está poseída o está... Un capricho. Es un capricho, es una locura, se sugestionó. No, yo creo al leer que- un libro de posesiones. No, yo creo que es muy claro hasta cierto punto. Para mí no hay ninguna duda en el sentido de que todo el relato te va dejando más que claro que sí es un asunto fuera del alcance de una preadolescente de 13, 14 años, porque los doctores no tienen una explicación, es decir, incluso científicamente no pueden explicar por qué la niña tiene estas convulsiones, o sea, por qué le gira la cabeza en ese sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no.
para mí no hay ninguna duda de que sí hay o no. Para Pero sugestión con unas nalgadas, sí, ¿no? y se te quita. Órale. Es que no tuvieron a mamá, por eso. Pero sí, ¿qué tal si nos llaman y nos dicen si piensan igual que Luis, si fue un capricho de la niña o si fue el Y si demonio? se arreglaba con unas Sí, nalgadas. sí, y a ver si ahorita nos pasa algo. No, no es cierto, para nada. Los teléfonos son el 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 12802, se lo repito, 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 12803. O se pueden comunicar con nosotros por nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter por @lubineses. Pero mientras nos pensamos este asunto que Luis planteó que sería interesante explorar, los vamos a dejar con una producción que se llama El lamento del vampiro. Es un poema extraordinario cuestionándonos un poco nuestra sociedad, de Leopoldo María Panero. El lamento del vampiro. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mí alimento. Todos esos ojos cubiertos de lagañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed, ve la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros sois para mí alimento. Y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos, ese es el precio que pago por mis alimentos. Leopoldo María Panero. Y estamos de vuelta en el velador Groovy. Groovy. ¡Excelente! Ya vamos mejor, ¿eh? A ver si para Marisol, la como que siguiente andabas Mario. un poco desprevenida. Faltó Mario. Sí, Groovy. fue como... un poco tarde. ¿Groovy qué? ¿Qué sigue después de Groovy? Es Groovy. Una Es vez que yo Groovy. diga Groovy y Groovy, así. groovy, sí. Sí. Antes de irnos con este maravilloso poema, y esta rola es del grupo Misterio y se llama Vampirella, por si no lo habían interpretado así, difícilmente, ¿verdad? Estábamos hablando acerca del exorcista y Luis nos plantea el asunto de que posiblemente se tratara de más
una cuestión psicológica que una cuestión demoníaca o paranormal, ¿no? Llamémosle paranormal, sobrenatural, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Que Luis no dice que sí. manche. Pero para el padre Carras está esa duda. Sí. O de hecho él no cree que se trate de un hecho sobrenatural, de una posesión demoníaca. Es lo que me Pero- refería. Es que también sabes que tiene que existir el escepticismo en algún momento, pues para que le dé la atención, ¿no? A la historia. Pero aquí también lo curioso, no vamos a hablar mucho en el tema, aunque ya lo estamos haciendo, es el asunto de que al padre Merry, esta cosa que posee a la niña, ya lo perseguía, porque recuerdo perfectamente que en cuanto Merry, es decir, el padre anciano, entra a la casa de esta familia, la cosa esa que está arriba, grita de inmediato Merry, ¿no? Entonces, hacer como esta conexión entre la niña y el padre, pues sería casi extraordinaria, porque la niña no tenía una educación religiosa, o la familia no tenía una educación religiosa, entonces difícilmente podría llegar a saber cómo se llamaba ese padre, cuando ni siquiera el padre Carras sabía cómo se llamaba él, ¿no? Entonces, pues no sé, yo... Pasemos al asunto porque eso está muy tétrico. Sí, de pronto me empieza a dar miedo, aunque Marisol dice que es un churro esa película, yo No, me es que creo. está mejor La Profecía. Hablando de películas de posesiones más o menos de la época, La Profecía me parece que crea una tensión en el hecho del exorcismo, de la posesión. Pero que habla de la profesión, no es la del niño que es el hijo Él del tiene el diablo. 666, ¿no? Ajá. Pero pues no él es- no está no es poseído. posesión. Bueno, pero es que es parte del diablo, ¿no? Pues Él es la el hijo. posesión. Sí, pero Sí. no sé, como que la onda del exorcismo se me hace muy dramática y me aburre porque pues es esas performance de vomito, me sudo, Va a hacer Retuerzo. ejercicio. O sea, lo que estás describiendo es como es hacer ejercicio. nada más que por parte del maligno, ¿no? O sea, obligado. Te ejercita por dentro. Exacto. Ay, pues yo a mí casi películas de terror no me gustan. Ay, ¿por qué? De horror. Pues las dos cosas. Horror, terror. Lo que sea. Bueno, pues pasemos al siguiente Sí, tópico. sí. El siguiente tópico sería tal cual el horror y yo abro con la recomendación de El Miedo, cuento de Maupassant. Este cuentista es del 19, no, cruza el 20. No cruza el 20 Maupassant, es del ¿verdad? Se queda en el 19. 19. Sí. Creo que los que no hemos cruzado el 19 somos Nosotros, estamos traumados, lo siento. Lo que él propone con este cuento del miedo son relatos de varias personas, están en un sitio, están en un barco y cada una de estas personas empieza a contar lo que es el miedo, ¿no? Entonces lo que hace Maupassant es cuestionarte si ese miedo que tú sientes lo puedes explicar o no lo puedes explicar. Entonces, con cada una de estas pequeñas historias, siempre hay una posible explicación del miedo, ¿no? Pero para mí siempre está la duda de, no, si era otra cosa, ¿no? Pero Maupassant nunca lo plantea de esa manera. Es decir, tú, lector, interprétalo, acéptalo, manéjalo como a ti mejor te convenga. Otra recomendación sería la trilogía de Nocturna, a cargo de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Esta ya se adaptó a una serie de televisión que, ay, no me acuerdo cómo se llama, Strain. Sí. Strain, a cargo de la cadena de Fox. Trata acerca de unos vampiros, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante de esta saga es que ellos te dan el primer vampiro y se supone que el primer vampiro, y ya, pues ya, con que les diga esto, ya les quemé toda la saga. arcángeles, Pero no me ¿no? importa, porque aquí está María y me respalda. Tú cuéntanos el final, mana. Yo- En realidad- Ahorita nos salimos corriendo. Va a ser El Caín, final ¿no? es típico de Guillermo del Toro, ¿no? Así como de, va bien, pero... No, fíjate que la No, última sí, parte. no digas que no. No, la última parte a mí sí me pareció muy agradable en ese sentido, porque se trata justamente de, no del ángel caído, pero sí de uno de los arcángeles que van en busca de alguien, ¿no? Entonces de pronto se encuentran con el humano y dicen, órale, tú tienes todas estas ventajas, órale, tú sangras, órale, tú sientes, yo quiero ser como tú, ¿no? Entonces este ángel prueba la sangre de alguien a quien están golpeando y a partir de eso,
pues todo se desata, ¿no? Desde luego le quitan las alas, se vuelve humano, bueno, no es humano, es No, una es criatura una- que va más allá del bien y del mal. Pero decide etcétera. convertirse en eso. en humano. En eso. Claro, Sí, porque una pero vez no que lo obtiene. no se puede, él no puede ser un humano, ¿no? Es otra cosa, pero un humano no. Entonces, ¿Cómo se llama la película esta con Meg Ryan y Un ángel enamorado. Nicolas Cage? Ajá. Sí. Eso sería como todo lo contrario, María. Pues no todo lo Pero- contrario, porque él también es un Esa película... ser extraño y también decide convertirse en humano por esta admiración que tiene así de que, o sea, de las sensaciones que tenemos los humanos, ¿no? De los sentidos Sí. y del enamoramiento. Sí. Y pues también decide quedarse acá con nosotros, en el Eh. plano terrenal. Pero es un refrito de una película alemana, Las alas Sí. del deseo, ¿no? De Ajá. Wim Wenders. Sí, no, de no he Wim visto Wenders. la original, Sí. pero sí. Es mucho mejor, ¿eh? La hollywoodense está melosa lo que le sigue. No, Por y eso favor, que no me gustan a mí las películas insoportable. románticas, calma, ¿eh? calma. Se supone que, Hay que vertir un poco de sangre en el asunto, ¿no? Para que... Sí, ¿verdad? Para permíteme. reivindicarnos en el Sí, tema. sí, sí, que es el permíteme. horror. Pero bueno, poniendo el asunto de los vampiros, ¿alguien tiene algún vampiro actual? Actual, como actual. Sí, es decir, por ejemplo, el de Guillermo del Toro pues salió en el 2012, algo Ujú. por ahí, ¿no? Pues es Sí. relativamente actual. No, yo tengo puras referencias anteriores. Por ejemplo, exactamente ahora que Luis está señalando Soy Leyenda de Richard Matheson. No ¿Es sé el de si- la película? Sí, pero en Soy la leyenda pel- con este... Sí, con la nueva no es con Will Smith. Ajá. Hay otras adaptaciones, creo que en el 60 hubo una y en el 70 hubo otra. Órale. Y siempre se plantea que son zombies, pero no son zombies. Pero lo ¿Son dudo. vampiros? Son vampiros. Ok. Son vampiros y yo no sé por qué Hollywood creyó, no, pues Pues es que pegan más Zombies. ahorita los Se zombies. escribió en el Pues, 54. La versión Sí. en la que aparece Vincent Price sí son vampiros. De hecho, él los Ah. ahuyenta con estacas y con ajo. Guau. Órale. sí. Esa novelita es ideal. Se lee súper rápido y pues quien esté enamorado de cualquier versión fílmica, creo que vale mucho la pena empezar con la novela porque ahí vives el día a día de un hombre que se queda solo en una sociedad que ha cambiado radicalmente. Él es el extraño, en realidad, en esta nueva sociedad de vampiros. Yo tengo una duda. ¿Sí hay algún acompañante? ¿En la novela también tiene un No. perro? No, el perro le dura poquito. Qué Es terrible. tu último acompañante. Sí. Qué terrible, porque en realidad el hombre no puede estar solo, Y necesita de alguien. al o de final sí algo. conoce a una mujer, pero se da cuenta. No des spoiler, Que no lo he leído. Es que ya me lo va a prestar, por eso no quiero que me digan. Bueno, conoce a una mujer, pero no es la ¿Humano? acompañante que él espera. Vaya. Bueno, así es en la vida real, ¿eh? No, no. Hoy no Pues, más. Sí, las- A ver, las ahorita por novelas favor de terror. llamen todo lo que quieran refutar la declaración de María. Yo tengo un dato curioso. Nosferatu, que es uno de los clásicos del impresionismo alemán, Ujú. es una adaptación de Drácula de Bram Stoker, pero una adaptación ilegal porque de hecho la Ujú. viuda de Bram Stoker, cuando supo que habían adaptado Nosferatu, cambiando el conde Drácula por el conde Orlok, pues los denunció Ujú. y no tuviéramos la cinta, sino es que por piratería de la época se salvó una de las cintas porque se destruyeron. Y Por- también por, Ujú. por ciertas cosas que se censuraron, incluyendo la música, etcétera, ¿no? Oye, pues hablando de vampiros, también de películas, se vale, pues te puedo mencionar del crepúsculo al amanecer. Maravillosa, sí. es una de mis películas favoritas. Yo no ubicaba el nombre, solamente recordaba que una familia llegaba a una cantina de mala muerte No, ahí te va. en México y se desataba la matazón, ¿no? Ahí te va. Es una película súper curiosa porque la puedes dividir perfectamente en dos partes. Está dirigida por Robert Rodríguez y está dirigida por Quentin Tarantino. Entonces, esta parte, digamos que la primera pertenece a Quentin, que es la parte de los hermanos, uno que está loco, que se escapa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda parte es de Robert Rodríguez, que ya es todo el asunto de los vampiros, ya sabes, pues el género de Robert es
único, casi pegándole al gore. Pero sí, va más o menos de eso, de una familia que es secuestrada por unos vándalos, por un par de hermanos, que uno está totalmente desquiciado, que casualmente es Quentin Tarantino, y llegan a un bar que los están esperando para ciertos negocios, etcétera, pero desde el principio se les dice que ese bar es solamente para personas exclusivas, y ellos se empeñan en que no, en que van a entrar. Finalmente entran y pues ya se arma todo un chorrerío de sangre extraordinario y pues termina sobreviviendo el más guapo. ¿Y quién es el más guapo? George Clooney, desde luego, ¿no? Claro, o sea, claro, ¿quién más podría para sobrevivir? Para las fans de George Clooney, pues es guapo, ¿no? Para las fans. Bueno, dependiendo de cómo lo veas. Pero sí, es una película extraordinaria y la música, híjole, cara. Yo se la recomiendo total y completamente. Eso sí tiene mi garantía. Del crepúsculo al amanecer. Del Isabel, crepúsculo al amanecer. ¿Cuál es el evento que marca el cambio de directores en la película? Cuando van en el carro y justamente pues está el Hay automóvil. un evento que es más notorio, que es el baile de esta actriz. Salma claro, Sí. desde luego. Una vez que entran, digamos que tú entras y ya entras a otro mundo. Entonces ya en cuanto, porque incluso es ella quien se transforma por primera Así vez es. en vampiro, entonces ella se transforma en un vampiro que parece más bien una serpiente, un reptil, y se le va al hermano malvado, ¿no? O al hermano desquiciado. Pero sí, el cambio se puede notar cuando llegan al puticlub, podríamos llamarlo, ¿no? Lo dijo. O sea, pudo haber dicho, no sé, Tugurio. cantina, Cabaret. tugurio, cabaret. Y yo con los Lupanar. vampiros Me encanta Lupanar. le voy más a los chicos perdidos de Lost Boys. Muy buena, Sí, muy buena. sí, No la he tremenda. visto. A mí me Muy buena. encanta. Tampoco. Empieza con una canción de los Doors, o sea, ¿qué Sí, más quieres? Sí, sí. Y el soundtrack está genial y me encanta como siempre hemos visto la figura del vampiro como, ay, el conde de rancia estirpe que está allá en una región de Una isla, Dada, casi. de Europa, y luego de repente empezó a cambiar como de contexto. Ajá. Como Por de alguna escenario necesidad, y tiene que cambiar de y escenario. se de reinventa lugar. el personaje. Me encanta cómo se tratan de los boys, porque hay también una metáfora de ahí de la juventud rebelde y cosas muy eterna. interesantes. Y luego la caracterización del vampiro me parece Muy acertada, Sí. ¿no? De pronto no tan exagerada. no Sí. tan teatrera, así tipo Nosferatu con las uñas gigantes. Bueno, eran otros tiempos muy lejanos, o Claro, sea, claro. 50 años de diferencia. Si les parece bien, tengo por aquí un poema a cargo de Alejandra Pizarnik y se llama justamente El miedo. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondido, ratas en mi sangre. O el miedo con labios muertos bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. Alejandra Pizarnik. Y con este poema nos vamos a una canción, si les parece bien, para continuar con nuestro tema de novela negra. Make a space for my body. Dig a hole, push the sides apart. This is what I'm controlling. It's a mode, the inside that I carve. This will be my monument. This will be a beacon when I'm gone, gone, gone.
go of how you knew me. Let go of what I used to be. I will let this monument represent a moment of my life, 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 of my life, 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 of my life. Make a cast of my body, pull back out so that I can see. Let go of how you knew me. Let go of what I used to be. Con el velador Groovy, 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 Groovy. Y estamos aquí de vuelta en el velador Groovy. 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 Wow. Lo hicieron al mismo tiempo. Nunca en la vida, ¿no? La próxima hora, o sea, tú diriges y tú tienes que hacer que lo digamos uno por uno, ¿eh? Así Chale, que- pues ¿qué me pones ya en la última hora? Ni voy a estar cuerda, mañana. Y vamos a estar bien. gente aquí. Somos especies de entes. Sobre todo. No, síguele. Órale. Perdón, antes de que me estábamos? agarre el simple, antes de irnos con esta canción que se llama Monument de Roy Cobbs y Robin, es un
una colaboración desde luego. Les leía el poema de El miedo, desde luego interpretado por Alejandra Pizarnik, bueno, el concepto de miedo interpretado por Alejandra Pizarnik, Sí. leído por una servidora, y es momento de entrar en el terror. Hace un momento me decían, Isabel, me he confundido, ¿no?, entre el terror y el horror. En el sentido del terror es aquello que puedes explicar, el miedo que puedes, y entre comillas, perdón, puedes llegar a explicar. Ok. Pondré un ejemplo. Yo elegí desde luego El hombre de arena de Hoffman, si lo tienen por ahí en mente, es Sí. alquimista que elabora, crea a su propio autómata, ¿no? A la mujer, Coppelius. a Olimpia. Sí, pero Coppelius Ajá. es la que hace Olimpia. A Olimpia, en este sentido, Hoffman es uno de los escritores que plantea al autómata y desde luego a la figura de la mujer, digamos, perfecta, en un sentido, perdón, Infernal. sí, por llamarlo de alguna manera, ¿no? También lo podemos ver desde luego en la obra de Metrópoli. Ay, pero ahora se me va el nombre, ¿no te acuerdas Fritz del nombre? Lang es el director. Sí, pero lo escribió su mujer, ¿no? Ay, es que no me acuerdo. Pero bueno, misma situación de la mujer la podemos ver por ahí, ¿no? ¿Tienen por ahí algo en mente respecto al terror? Bueno, yo no sé si ya de plano estoy cruzándome mucho con los géneros. Tú pero, dale y ya vemos. Ahorita tengo una vemos. recomendación española, es un cuento un poquito extenso, se llama El niño con orejas, es de B.M. Foix. Este cuento es de Ovilio. Ovilio es un niño que nace en el seno de una familia Bien. media aristócrata. Entonces le empiezan a poner cositas, así como que un chupón, que si lo lame, aparecen figuras en la cara del niño, etcétera. Se convierte en como la atracción de la familia. El niño tiene habilidades maravillosas para pintar mientras baila, pero pasa una vez que le piden que pinte a una chica de 13 años y él no conoce o no sabe cómo se ve un cuerpo desnudo de una chica de 13 años. Y en una reunión con una reina, él se desnuda y se da cuenta de que él es un híbrido, es una hermafrodita. Ujú. Y bueno, con el paso del tiempo, el género femenino es mucho más preponderante que el masculino y su show comienza a volverse un poquito más bizarro, más sexual, más vulgar. Pero el punto del horror está en que su familia se desentiende de él o de ella. Ujú. Y cuando se reconcilian, hacen un nuevo show que se anuncia como el mejor. Y ahí es cuando el cuento ya se vuelve, porque el cuento tiene así como estos escenarios extraños que me recuerdan mucho al ambiente que crea Tim Burton, que es un poquito como raro, pero sabes que hay algo ahí extraño. Y la atracción que hacen es una casa del terror, pero todo lo que está ahí está hecho con cuerpos de sus familiares destazados, en plan de que hay unas esculturas de cera que emulan lo griego, pero no son de cera, sino son cuerpos mutilados que están ahí. La sangre son vísceras de gallina y son sangre también de sus familiares. ¿Y por qué se llama El niño con orejas? Sin orejas. ¿Sin orejas? ¿Sin orejas? No, es con... Claro. Sí. Pues a partir de que él no sabe o ella no sabe pintar este cuerpo de chica, le ponen unas orejas de burro. Y desde ahí el personaje cambia, se vuelve de lo grácil a lo raro, desquiciante, no sé, Burdo. burdo. Sí. Vaya. Es un poquito grotesco, ya todo. De hecho, hay varios como pistas en el cuento que te vas dando cuenta que algo va a pasar, que toda la historia no es fortuita y que, no sé, vale mucho la pena las últimas 2 cuartillas.
Oh, yo también tengo una recomendación yendo a esa parte de lo bizarro y de las cosas que sabes que están mal y que son inquietantes, incluso como lector, y que al final sabes que no va a llegar en un buen lugar esto. Si mal no recuerdo, el título se llama yo hablaba con los muebles y mis papás eran cirujanos. No tiene autor, es una de esas leyendas urbanas que circulan por internet. Pero lo interesante de esto no es el terror sobrenatural que todas esas leyendas tienen, sino que esta es una historia sobre un muchacho que nos empieza contando que en su casa no hay muebles, porque cuando era niño, en su casa existían, los muebles le hablaban, ¿no? Y entonces uno dice, no, pues, pinche niño loco, habla con los muebles. Pero luego te va explicando que todos los muebles se movían y que tenían características humanas, y que un buen día alguien fue a su casa y empezó esta persona a husmear hasta que se dio cuenta de que mandan a juicio a sus papás porque los dos eran cirujanos y que no sabían cómo lo había hecho para convertir a 87 personas en muebles de su casa, y que por eso no tenía muebles en su casa, porque todo el mundo creía que era budista, pero no, porque sus papás eran cirujanos y él hablaba con los muebles. Entonces es como toda esta idea de lo bajo que puede caer el humano por hacer algo, y ese show de lo bizarro que tú estabas comentando, ese ambiente que es inquietante y sabes que es inquietante pero a la vez es atractivo. Es una buena recomendación si quieren leer ese cuento, es buenísimo. Pocas cosas han salido bien del internet, es una de esas. Quizás el morbo, ¿no? El morbo es siempre Sí. un gran móvil dentro del humano y lo que nos llama muchísimo la atención. Luis, ¿por allá tienes alguna recomendación de terror? Sí, bueno, no sé, otra vuelta de tuerca creo que es uno de cajón, ¿no? Que Sí, podría claro. entrar. Siempre está la duda allí, ahí sí hay duda en torno a si hay Ahí fantasmas sí o hay no. duda, ahí Ahí sí hay sí. duda. Y otra es La semilla del diablo, que estoy leyendo apenas, de Ira Levin, en el cual se basaron para hacer la película El bebé de Rosemary, en torno a una mujer que empieza a sospechar de sus vecinos, y ahí hay por ahí temas de satanismo, de sectas, de anticristo y muchas cosas más, pero no digo ningún spoiler. Ay, no, ¿por qué? Si a nosotros Ya se la nos saben, encanta ya conocen la eso. historia. No, pero el bebé de Rosemary es el mismo o cómo? Está basado en, Está ¿no? basado en La semilla del diablo. Ah, ok. En inglés es Rosemary Babies. Ajá. Sí, de hecho Vein. yo leí el libro y no me pareció demasiado interesante. Hoy Sí, no está bien. más. Bueno, a mí pues, o sea, a Marisol no le gusta El Exorcista, a mí me da miedo. Marisol cree que el bebé de Que es un Rosemary es churro. extraordinario, a mí no me lo parece, entonces pues... Bueno, eso creo Es va. con que- Luis, es con Luis. Yo sí me quedo con la versión adaptada de Polanski. En Ah, ese. no, sí, claro, Sí. yo me refería al texto como tal. Algo de tener. Algo. Quizá, yo no se Pues lo para vi, que pero... lo eligieran adaptar. Exacto, exacto. Potencial, eso de haber tenido potencial. A ver, responde eso, Isabel. No, está bien. Pero ¿qué te parece si vamos a la última sección, que es de misterio? Sí, pero y si antes vamos con una cancioncita, Vane, la canción se llama Ecos, de un grupo mexicano que se llama Hocico, así que vamos a escucharla, a María le va a encantar. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo. Solo era otra niña desubicada. Era solo un alma perdida. Y tenía esa voz que, bueno, temerosa. Era como si pudiera tomar toda la ira del mundo y con solo una palabra elevarnos al cielo. La lloré. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla.
No, buenos días. Sí, ya casi. Buenos días. Groovy. María, ¿Se dieron cuenta? Estamos de regreso. te encantó, ¿no? La canción. No. La amaste. No. Está buenísimo. Ahorita Va a llegar a comprársela. Sí, tantito. sí, ahorita. Vanessa, repítela una y otra vez. Aquí hasta que acabemos. Oye, pues ya nos queda poquitos minutos. ¿A qué Sí. vamos a ir el tema? Sí, hay que cerrarlo con un tema que sería interesante clasificarlo, que hasta cierto punto las clasificaciones son un poco chocosas en ese sentido, Exacto. porque si no cabe esto sobre aquello, etcétera, ¿no? Y fuera del aire estábamos platicando de esta película francesa que se llama Voraz. Exacto. Dirigida por una mujer, ahorita no tengo bien el dato, pero ahorita se los Ay, consigo. Está en francés. Sí, Está en francés. sí, claro, Estuvo desde hace luego. poco en la sala Guillermo del Toro, allá en el Cabañas. Y también estuvo en cines comerciales, sí, pues. en sala de arte, Sí. en un horario no muy accesible, debo decir. Bueno, es que también vives demasiado lejos Sin de pronto, problema. entonces... No, pero ¿Eso también qué? pueden acceder a ella de forma no convencional a través de la internet. Sí, sin claro, ningún problema, sí, ¿no? claro. Pues, yo no diría tan no convencional porque realmente es como la gran fuente, ¿no? La Entonces, lectura de Julia Ducournau. perfecto. Esta cinta va acerca de una familia Ujú. como tal, que de pronto la niña es total y completamente vegetariana, llega a la facultad de veterinaria y empieza a desarrollar ciertas situaciones un tanto interesantes respecto a la fijación de comer carne cruda. Total y completamente es interesante en el sentido de que notas incluso visualmente, físicamente, cómo la chica cambia de piel como si fuese una serpiente, ¿no? Sí. Algo le causa cierta alergia y le da ampollas, etcétera, y cambia la chica, Como en ¿no? Ginger Snaps, que cuando cambia el personaje, bueno, pero eso es licantropía. Es cierto, sí, ese sería el tema. Pero ella no, ella se convierte en una completa caníbal Exacto. y se da cuenta que su hermana también, ¿no? Ujú. Una escena muy fuerte es cuando ella decide lamer el dedo de su hermana amputada. Lamer, masticar, Masticar. empezar a quitarle tiritas y A alguien se le terminar por antojó, y termina por devorar todo el dedo amputado, ¿no? Así es, a partir de ese momento la hermana también le muestra que pues ella también lo es y que es mejor que aprenda cómo se hace eso antes de que pase algo más. No les quemo el final, sí no se los quemo porque No, híjole, es maravilloso. te lo cuento fuera del aire si quieres, Órale, pues sí. pero el final sí te quedas así de what the fuck, o Pero sea, sí es una película para estómagos Fuertes. fuertes, por Ay, favor. fuerte. Sobre sin todo ver. juega con el asunto de la música, el sonido y los cambios radicales que hace, que te lo Exacto. van indicando, ¿no? Te marcan perfectamente la marcha. Pero es momento de despedir la hora de la novela negra y nos despedimos con este tema un poco carnívoro, Sí. un poco sangriento. Antes de eso, pues gracias a Vane que estuvo ayudándonos en la En producción y a producción. Gustavo. Sí, que aún queda una hora más. Claro. Todavía lo resistimos. Pero por lo pronto vamos a cerrar esta hora y vamos a darle inicio a la que sigue, que es cine y literatura. Para ello elegí una rola que se llama One Crush, a cargo de Garbage. También pertenece al soundtrack de Romeo más Julieta de los años 90, protagonizada por Leonardo DiCaprio, perdón. Y me gusta este asunto porque se conecta con el asunto del canibalismo visto desde un ámbito total y completamente primario, Sí. y con el asunto de que hasta cierto punto el amor también es primario y no lo puedes llegar a controlar, sobre todo la pasión. Así que vamos a escuchar One Crush de Garbage. I would die for you. I would die for you. I've been
incidente en la calle Ignacio Jacobo con el velador Groovy, 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 Groovy. Y bueno, ya estamos inaugurando la